Muy buenas, bienvenidos al segundo vídeo sobre la base imponible común del impuesto sobre sociedades y lo vamos a retomar sin más dilación por donde lo dejamos la anterior vez. Dijimos que este segundo vídeo iba a tratar de lo que es la primera fase o el primer paso de lo que es la propuesta BICIS. Entonces, como dijimos en el anterior, la propuesta BICIS se iba a aprobar en dos fases. La primera fase mediante la aprobación de una base imponible común y una segunda fase en la que se trataría el tema de la consolidación y el reparto entre las diferentes filiales o EPs de los Estados miembros, mejor dicho. Y bueno, pues vamos a empezar con la fase 1. Como sabéis, la propuesta BICIS al parecer ya no va a salir, sino que la van a cambiar por un sistema que se va a parecer mucho a la BICIS, que va a ser el BiFIT. Pero bueno, como dijimos en la anterior vez, parece interesante estudiar la BICIS para ver qué nos puede aportar en el estudio del BiFIT. Entonces, este vídeo va a ser muy corto, intentaré que no sea demasiado largo, porque al final, claro, esto se trata únicamente de la base imponible común. No vamos a tratar ni de la consolidación ni del reparto, entonces es la parte que tampoco tiene un gran interés a efectos de lo que a nosotros nos interesa estudiar, ¿vale? Pero bueno, es importante y es curioso saber en qué está pensando la Unión Europea cuando quiere armonizar la base imponible del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y vamos a verlo a partir de ahora. Entonces, primero, ¿quién aplicaría esta base imponible común? Pues lo que dijimos en el anterior vídeo, los grupos fiscales que facturen más de 750 millones de euros en el año precedente. Y si me entra el grupo fiscal, pues me entran todos los establecimientos permanentes de ese grupo fiscal en la Unión Europea y todas sus filiales, pero siempre que las filiales cumplan una serie de requisitos, que es doble, no es uno u otro, no son alternativos, sino que tienen que concurrir. ¿Y qué requisitos son? La matriz debería tener derechos políticos que sean más del 50% del derecho a voto, ¿vale? Y el cómputo de este derecho político se realiza como se hace para la consolidación contable, que no sé si sabéis que el cómputo de los porcentajes fiscal y contable se hace de forma diferente. Para el cómputo de los porcentajes en contabilidad, lo que importa es al final tener el control. Entonces, si yo tengo, imaginaos, el control yo tengo una matriz y aquí tengo una filial y tengo el 51% de derechos políticos sobre esa filial. Y luego tengo otra filial que cuelga de la primera, ¿vale? Tengo dos niveles y en la filial 1 participa en la filial 2 en un porcentaje, no participa, sino que tiene derechos de voto en más de un 51%. Pues bueno, para la consolidación contable lo que digo es, como yo controlo la filial 1, mi porcentaje de, al final, derechos de voto es el 51%, pero yo esa filial ya la controlo. Entonces, a efectos de computar mis derechos de voto en la participación indirecta, es decir, en la filial 2, computo como si fuera el 100%. Entonces, ¿qué hago? Pues que si yo tengo derechos de voto sobre la filial 1 al 51%, esa ya la controlo, por tanto, computo el 100%, y luego, a efectos de ver si tengo el control en la filial 2, lo que hago es decir, pues el 51% por el 100% a su vez, pues me da un 51%, ¿vale? Y ese mismo sistema de cómputo es el que se hace en la BICIS para el tema de los derechos políticos. Y luego, una vez veo que sobre la filial tengo el control, tengo que cumplir un segundo requisito, que es tener derechos económicos bastante altos, como veréis, más del 75% del capital social o de derechos al dividendo. Es decir, si la filial reparte un dividendo, me tiene que caer a mí como matriz el 75% o más. Y estos derechos económicos se computan como se hace tradicionalmente en fiscal. ¿Que cómo es esto? Pues que si yo tengo que ver si tengo más de un 75% de capital social o de derechos económicos sobre una filial de la que tengo un porcentaje indirecto, lo que hago es multiplicar. Si tengo un 50%, imaginaos que tengo un 90% en la filial 1 y la filial 1 a su vez tiene un
un 75% o un 80% de la filial 2, lo que haría sería decir, yo tengo un 90% sobre un 80% y por tanto no se computaría al 80%, sino sería el 80% del 90%, ¿vale? Que es el cálculo tradicional al que estamos acostumbrados cuando, por ejemplo, computamos porcentajes a efectos de la consolidación fiscal española, ¿vale? Bueno, esos serían los que tienen que consolidar, o perdón, tienen que aplicar la BICIS, la base imponible común, obligatoriamente. Pero también pueden aplicar la BICIS, o podrían aplicar la BICIS, cuando esto estaba aún siendo discutido, aquellos contribuyentes que así lo eligiesen. Eso sí, la opción les vincula o les vincularía durante 5 años. No es como en el régimen español, que puedo estar en consolidación fiscal un año y al otro año salirme, ¿vale? Aunque nadie hace eso, evidentemente, porque si me salgo, pues tengo que incorporar todo lo eliminado. Entonces, al final, a efectos prácticos, no creo que tenga mucha trascendencia, pero bueno, no creo que tuviese mucha trascendencia. Pero hay que tener en cuenta que, ojo, son 5 años, entonces, pues no es una opción que se pueda tomar de año a año sin más, ¿eh? Y nos metemos ya en lo que es el cálculo de la base imponible. Entonces, ¿esto cómo se va a hacer? ¿Cómo se hace el cálculo de la base imponible común? Nosotros, para calcular la base imponible del impuesto sobre sociedades, estamos acostumbrados a partir del resultado contable. O sea, eso es, ya es una cosa que nos viene a fuego. Para hacer el cierre del impuesto, ¿qué hacemos? Oye, mándame un suma y saldos, ¿vale? Pues en la base imponible común no se va a partir del resultado contable. Se hace un cálculo estrictamente fiscal. Es decir, la BICIS, la normativa o la propuesta de base imponible común, define o pretende por sí misma y de forma exhaustiva el cálculo fiscal de la base imponible. Entonces te dice, los ingresos son estos, los gastos son estos, los gastos no deducibles son estos, las exenciones son estas, y con eso, y sin acudir a ninguna norma contable, en teoría ya debería ser capaz de obtener la base imponible común. Y fijaos que la normativa contable ni siquiera se prevé con carácter supletorio. O sea, lo normal es que se dijese, bueno, si se quiere hacer una base imponible independiente de la contabilidad, lo normal es que al final se dijese, bueno, y en lo no previsto en esta directiva se tomará en consideración lo establecido en las NIF o lo establecido en la normativa contable nacional de la entidad representante del grupo fiscal, algo así, pero no, o sea, no se establece ninguna normativa contable de carácter supletorio. Entonces, bueno, si hay alguna duda de interpretación, no sé con qué se va a colmar esa laguna. Otra cosa que yo me planteo, bueno, como sabéis, el tema de la contabilidad y fiscalidad es una relación que le da cierta credibilidad a los estados financieros. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir? Pues que si una empresa quiere aumentar su resultado contable, tiene que pagar un precio. ¿Que cuál es? Pues el de pagar impuestos, ¿no? Entonces, si yo tengo pérdidas y quiero modificar ese PIG, pues porque quiero pedir un préstamo o cualquier historia, yo sé que como contrapartida, pues tengo que pagar impuestos. Entonces, yo creo que la fiscalidad servía un poco de freno a la maquillación o el maquillaje de los estados contables, cosa que ahora no va a pasar. Entonces, bueno, igual me decís vosotros, me da exactamente igual, porque al final los que van a aplicar la BICIS van a ser grupos auditados y que por tanto, si se la van a colar al auditor, se la van a colar con fiscalidad o sin fiscalidad. Que bueno, igual tenéis razón, pero os recuerdo que no solamente aplicarían BICIS aquellos que estuviesen auditados porque tienen una facturación inmensa, sino también se puede acoger al sistema BICIS en principio cualquier empresa, aunque sea una startup. Entonces, eso de desvincular la contabilidad con fiscalidad, pues yo me pregunto, oye, ¿esto hará a los estados contables menos fiables? Pues no lo sé, igual sí, igual no, ahí os lo dejo como reflexión. Y otra cosa interesante es que si tú te coges ahora un modelo 200 y partes del resultado contable, o sea, tú partes, evidentemente, el modelo 200 está el balance de la sociedad, la cuenta de PIG,
el estado de cambios en el patrimonio neto para aquellas que tengan obligación, y entonces tú puedes ver el resultado contable, las diferencias y los ajustes fiscales, y por tanto puedes ver fácilmente qué ajustes positivos se han hecho y qué ajustes negativos. Es decir, te es muy fácil hacer una comparativa entre la contabilidad y la fiscalidad. Y ya no digamos en el modelo 220 de consolidación fiscal, que debe cuadrar al céntimo tu balance consolidado contable con tu resultado consolidado fiscal, que es la página esta del demonio que cuesta horrores cuadrar. Pero bueno, tú te coges un modelo 220 y te enteras por qué la empresa tiene una base imponible diferente a su resultado contable consolidado, ¿vale? Y ahora, bueno, pues no sé cómo se hará un hipotético modelo de BICIS o de BIFID o de lo que sea, pero si el cálculo es estrictamente fiscal y me olvido de la contabilidad, pues igual en el modelo ni siquiera sale la contabilidad. Entonces, ¿cómo me voy a enterar yo de los gastos no deducibles que ha puesto la compañía? Porque, ¿qué tengo que hacer? ¿Cogerme las cuentas del registro mercantil y entonces eso compararlo con el modelo fiscal? Vale, pero ¿y yo qué sé las diferencias? Imaginaos, si tengo un PIG en el que tengo X gastos y luego en el modelo fiscal tengo otros, ¿cuáles son los que no me he deducido? ¿Los de explotación? ¿Los financieros? ¿Ha sido porque he tenido ingresos diferentes? O sea, ahí se queda un poco la cosa que no sé yo cómo se solucionará. Igual es que simplemente te hacen meter el balance en el modelo también. Pero bueno, otra cosa a la reflexión. Y ahora vamos a ver los principales elementos de la base imponible común, que a mí me han llamado mucho la atención o sea, no pretende esto ser una lista exhaustiva, sino que os voy a poner los elementos que son novedosos o que más destacan en el cálculo de la base imponible común. Bueno, lo primero es que la cartera de negociación tiene efectos fiscales, que esto ya no le sorprende a nadie. Es decir, si yo tengo unas acciones mantenidas para negociar, a final de año veo lo que valen y si tienen pérdidas me deduzco y si tienen ganancias aumento mi base imponible, con independencia de que yo las haya vendido o no. Es decir, esto pasa ya también en el impuesto sobre sociedades español. Si yo tengo una cartera de negociación de acciones de Telefónica y resulta que ese año han subido un 30%, pues aunque a mí no me haya entrado nada por el banco, yo tengo que pagar sobre ese 30% de incremento de valor en mi impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Que digo, es que igual tengo que vender las acciones para poder pagar el impuesto. Pues sí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se considera un activo cuasi líquido, entonces es como si tuviese más dinero en el banco, a efectos de sociedades, que no es verdad, pero bueno. Esto sin sorpresas. Luego hay un exit tax, que no es exactamente eso, pero bueno, lo llaman exit taxation en la directiva. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando yo muevo activos de un Estado miembro a otro, tengo que pagar por esas plusvalías tácitas que tengan los activos, cosa lógica, porque si no, claro, imaginaos que yo tengo activos en Francia y me los llevo de la filial de Francia a una filial de Italia. Claro, toda la plusvalía que se ha generado en Francia por la tenencia de esos activos igual durante 10 años, lo que dice Francia es, yo no me voy a quedar sin la tributación de esta plusvalía cuando se ha generado en mi territorio y se la va a llevar a Italia, ¿vale? Entonces, lo que se hace es establecer esa integración en la base imponible. También cuando la sociedad cambie de residencia. Si una sociedad francesa cambia de residencia a Italia, pues yo tendré que integrar en mi base imponible aquellos activos que se vayan con la sociedad de Italia. Los que se quedan en Francia, si la sociedad se mueve pero deja un EP en Francia y a ese EP se afectan los activos que tenía la filial, pues esos activos evidentemente no sufren un exit tax. ¿Por qué? Porque se quedan en la jurisdicción francesa. Pero todos aquellos que se vayan sí, ¿vale? Y esto hay que tomárselo un poco con cautela porque en la base imponible consolidada común, es decir, la directiva o la propuesta de directiva en la cual se contempla el sistema de consolidación y el de reparto, sí que se dice que las operaciones de reestructuración no tienen efectos fiscales, ¿vale? Entonces hay que compaginar estas previsiones de exit taxation con la previsión de que una operación de reestructuración, pues como ya sabéis todos, aunque sea transfronteriza, no tiene efectos fiscales. Por ejemplo, una fusión, una escisión, bueno, a lo que ya venimos acostumbrados.
Elemento novedoso y polémico, increíblemente polémico, de la BICIS. El AGI, ¿vale? El AGI es el Allowance for Growth and Investment. ¿Esto qué es? Pues todo esto viene de un funcionamiento o un tratamiento fiscal que se le da a la forma de financiarse de las sociedades. Y esto es muy fácil, lo vais a entender enseguida. Si yo me endeudo, si yo contraigo deuda para financiarme, los intereses son deducibles y por tanto el endeudarme hace que pague menos impuestos. Pero si yo, en lugar de endeudarme, lo que hago es ampliar el capital y me financio con fondos propios, es decir, son los socios los que ponen la pasta, esa financiación, esos intereses, que básicamente son repartos de dividendos, no me los puedo deducir y por tanto esa entrada de capital no hace que pague menos impuestos, hace que pague los mismos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Oiga, que esto produce un tratamiento discriminatorio y hace que las sociedades tiendan a financiarse con deuda. ¿Por qué? Pues porque tienen un incentivo fiscal. Si me financio con deuda, lo que pago me lo deduzco, si me financio con fondos propios, lo que pago no me lo deduzco, ¿vale? Para solucionar este tema, lo que se ha previsto es el allowance, ¿vale? ¿Y de qué se trata? Pues se trata de coger el capital social de la entidad, bueno, coger los fondos propios de la entidad, aplicarles una tasa libre de riesgo, es decir, un porcentaje de intereses a la tasa libre de riesgo y generar un gasto deducible en la sociedad, ¿vale? Es decir, no es un gasto real porque realmente la sociedad no tiene por qué repartir dividendos y aunque lo reparta no va a coincidir con el gasto que se da fiscalmente, pero es un gasto ficticio que lo que intenta es compensar esa diferencia de trato entre la deuda y la financiación mediante fondos propios. Esto ha sido criticado enormemente y de hecho es una de las cosas que se dice junto a la ventanilla única que han hecho que no salga adelante la propuesta. ¿Por qué? Pues porque al final el impuesto sobre sociedades, claro, es un impuesto el cual depende de la buena marcha de las entidades, ¿no? Si las entidades ganan dinero, pues el Estado recauda más impuestos y si pierden, pues no recauda más impuestos y ahí tiene una base imponible la sociedad que la usará cuando tenga ganancias. Por tanto, si la sociedad va bien, pues el Estado recauda bien y si va mal, el Estado recauda mal. Si yo introduzco un elemento extraño a la base imponible tradicional y que además no va a depender de la fluctuación de beneficios, sino que va a ser constante, porque al final los fondos propios se mantienen más o menos constantes, claro, lo que tengo es una pérdida de recaudación, pero que no varía con el ciclo económico, sino que es una pérdida para siempre ya, que me pongo ahí. O sea, imaginaos que el Estado recauda 100 en periodo de bonanza y 20 en periodos malos. Claro, si yo de esa base imponible me quito 10 porque voy a permitir a las sociedades deducirse un gasto ficticio por su mantenimiento de fondos propios, si yo por eso pierdo una recaudación de 5, voy a perder 5, tanto si me va bien como si me va mal. Entonces, si me va bien igual no noto tanto, pero si me va mal y además le meto esto, me va a ir fatal, ¿vale? Entonces, eso es, por ejemplo, Eduardo Sanz Gadea es una de las personas que más critica este allowance y dice que esto va a hacer fracasar la BICIS. Y de hecho, bueno, pues igual es un motivo por los cuales no ha prosperado. Fijaos que hasta la Comisión Europea dice, ostras, esto lo voy a poner, pero no sé ni por dónde me va a venir, porque prevé especialmente que tras 3 años siendo de aplicación o estando en vigor la BICIS, se revisaría este extremo para ver cómo se ajusta, ¿vale? O sea que la propia Comisión ya en la propuesta de directiva dice, ojo con esto que no sé esto por dónde puede salir. De hecho, hay países que han aplicado algo parecido al allowance y lo han quitado. O sea, tal cual lo aprobaron, en unos años lo derogaron, porque se ve que no... A ver, es una cosa que está muy bien, porque al final la teoría es muy lógica, pero al parecer en la práctica se trata de una pérdida de recaudación que tampoco producen efectos positivos como para que los países
se planteen su mantenimiento, ¿vale? Otro elemento bastante importante de la base imponible común es el tema de los incentivos a la I+D. Aquí hablo de deducción de I+D entre comillas. ¿Por qué? Pues porque en el impuesto español, cuando hablamos de deducción, hablamos de una deducción en cuota, ¿vale? Es decir, si yo quiero incentivar fiscalmente el I+D o el IT, lo que hago es te permito que te deduzcas fiscalmente el gasto normal y corriente y luego en cuota te pongo una deducción adicional, ¿vale? Pero ya cuando he calculado la base imponible la he multiplicado por el tipo y estoy ya en el nivel de cuota tributaria. En la BICIS no, cuando se dice deducción lo que se habla es, o de lo que se está refiriendo la BICIS, a lo que se está refiriendo es a una deducción de gasto. Es decir, yo te permito el gasto y además genero otro gasto por un importe determinado, ¿vale? No es una deducción en cuota, es una deducción en base imponible. Como veis, a la BICIS le gusta mucho, no le gusta dejar cosas para aplicar después de la cuota. Todo lo que quiere todo lo que tiene que aplicar, yo lo aplico a nivel de base imponible, ¿vale? Lógicamente, porque se trata de una armonización de base imponible. Como nos pongamos a decir cosas una vez, o sea, quiero decir, ingresos, gastos, la diferencia, base imponible. Claro, se armoniza hasta ahí. Como yo me ponga a decir qué pasa después de aplicar el tipo de gravamen, ya no estoy armonizando la base imponible, estoy armonizando otra cosa, ¿vale? Por tanto, lo que hace la directiva es, bueno, pues todo a nivel de base imponible. Y fijaos esta deducción que es bastante potente, porque es hasta el 50% de los gastos o de los costes de I+D, ¿vale? Es decir, tú imagínate que tienes 10 millones de costes de I+D. Bueno, pues esos te los deduces. Y además, un 50% adicional, es decir, 5 millones por la deducción de I+D. Fijaos que en la deducción normal, la de arriba, te deduces 50% adicional hasta 20 millones, salvo el inmovilizado material mueble. Es decir, eso se amortiza, no se deduce. Y luego, aparte, tienes un 25% por el exceso sobre los 20 millones. Si yo tengo 30 millones de coste, pues sobre los primeros 20 millones, es decir, 10 millones, aplico el 50%, y luego sobre los millones restantes, es decir, sobre los siguientes 10 millones, aplico un 25%, es decir, un 2,5 millones. Es decir, 2,5 millones, mejor dicho. ¿Vale? Esto es el régimen general. Pero luego hay una serie de empresas que son básicamente empresas pequeñas, bueno, pequeñas a nivel europeo, ¿vale? Que no son tan pequeñas. Empresas pequeñas y que lleven poco tiempo en funcionamiento, básicamente startups. No solamente se deducen un 50% adicional, sino que se deducen un 100% adicional. Es decir, si yo tengo un gasto de I+D de 10 millones, me deduzco esos 10 más otros 10, ¿vale? Hasta 20 millones. Incluyendo el inmovilizado y todo lo que sea, ¿vale? O sea, 100% hasta 20 millones, sea el coste de lo que sea, ¿vale? Otro elemento novedoso, que esto a mí me gusta especialmente el sistema de amortización de la base imponible. Bueno, voy a tener dos categorías de activos. Aquellos activos que voy a amortizar individualmente, que son básicamente los activos tangibles con vida larga o media, y los activos intangibles. Ese grupo de activos lo amortizo de forma individual. Pero luego, por cierto, bueno, una cosa importante y chula. El año en que yo adquiero el activo, amortizo al 100%. Y el año en el que yo me deshago del activo, amortizo 0. ¿Vale? Entonces, esto simplifica muchísimo, porque al final, a nivel teórico, es muy fácil decir que si yo adquiero a mitad de año, amortice solamente un 50% de la depreciación del año, cosa evidente, porque el activo, si lo adquiero en julio, se deprecia menos que si lo adquiero en enero, y si lo adquiero, por supuesto, el 31 de diciembre se deprecia casi 0, pero esto a nivel contable no es tan fácil, y hay que hacer tablas de amortización que al final, cuando quieres ver la amortización de un activo que se adquirió hace 30 años, madre de Dios con lo que te puedas encontrar, ¿vale? O sea, a nivel teórico es muy fácil, yo hago una tabla y ya está, pero luego en la práctica esto es bastante, perdonad la expresión, coñazo para comprobarlo. Entonces, ¿qué hace la directiva? Mira, no te preocupes,
Cuando lo compras, un año entero, y cuando lo vendes, 0. Y nos olvidamos de esto de estar prorrateando por periodos. Que a mí es una cosa que, bueno, está muy bien. Al final me va a beneficiar, ¿vale? Porque, pues cuando lo compro, lo que hago es anticipar el gasto fiscal. Estos son para los activos que se amortizan de forma individual. Pero es que luego, además, los activos que no entren ahí, es decir, activos tangibles con vida corta, ¿vale? Es decir, aquellos que no se amorticen en 8 años, lo que se hace es directamente ni se amorticen individualmente, es decir, ni siquiera tengo que llevar un control de qué activos adquiero. ¿Por qué? Porque lo que hago es, los meto todos en un pool ahí, ¿vale? Es decir, una piscina de activos, y esa piscina, el valor de esa piscina, lo amortizo por cuartas partes. Y me olvido, ¿vale? Cuando compro un activo con vida corta, lo meto en el pool, y cuando lo vendo, lo resto del pool. Y lo que hago es, a 31 de diciembre, el valor del pool, entre 4, eso amortizo. Y me quedo tan ancho. O sea, no me digáis que no es fácil. Que al final esto es lógico. Vamos a ver, si yo tengo un coche, o tengo maquinaria, o tengo cosas que se amortizan en un periodo de 2, 3, 4, 7 años, claro, tengo que llevar un control de cada uno de esos activos. Y si tengo 200 coches, y 300 máquinas, y 20.000 bienes muebles, todo eso hace falta llevar una tabla de amortización fiscal controlando cada uno de esos elementos. Pues lo que te dice la base imponible común es no hace falta. Tú eso lo metes todo en un pool y ya está, y te olvidas, ¿vale? Por tanto, mucho más fácil. Fijaos que cuando yo vendo un activo que está en régimen de pool, ya esa venta me disminuye la base de amortización. Por tanto, si yo esa venta también la computase como ingreso, me lo estaría integrando en la base imponible 2 veces. Una por lo que amortizo de menos y otra por mi beneficio. Entonces, ¿qué se hace? Que cuando vendo un activo en régimen pool, se me exime esa ganancia, ¿vale? Ese ingreso. Pero no es una exención que busque beneficiar fiscalmente o incentivar la venta de activos en régimen pool, ni mucho menos. Es una exención técnica. Es decir, eximo eso porque ya me lo resto de la base de amortización, ¿vale? Es una exención técnica y ya está. Y luego, otra cosa interesante, los activos que tengan un valor de adquisición por debajo de 1.000 euros no se amortizan, eso a gasto fiscal y ya está. Sin límite máximo de los activos que pueden ir por gasto y no por amortización. Es decir, en el régimen español tengo un límite que lo tengo por aquí apuntado, 25.000 euros, ¿vale? Es decir, yo en el impuesto sobre sociedades español, si adquiero por debajo de 300 euros, puedo amortizar libremente, es decir, me lo llevo gasto y ya está. Pero ojo, que durante el año todos esos activos que amortizo libremente no pueden superar los 25.000 euros. Si superan ya, sí que los tengo que amortizar. Pues en la base imponible común, no. Es decir, yo si adquiero por menos de 20, directamente a gasto, y me da igual como si adquiero por menos de 20, 400.000 euros en máquinas, ¿vale? Todo a gasto y se acabó. O sea, no me diréis, que esto no facilita el cálculo de las amortizaciones, ¿vale? O sea, lo que quiere la BICIS es, vamos a ver, esto de la amortización es un follón, y a efectos teóricos sería muy conveniente coger y amortizar según lo venimos haciendo. Pero como al final lo que buscamos es un gasto fiscal, que no queremos saber la imagen fiel de la compañía, porque eso ya nos lo dirá la contabilidad, y nosotros aquí no estamos haciendo un cálculo contable, sino estrictamente fiscal, vamos a simplificar esto bastante. Por tanto, aquellos activos de vida larga o media o intangibles, eso sí, que hay que llevar una tablita y amortizarlos año a año. Y por cierto, aunque eso sí que haya que llevar en la tablita el primer año lo amortizo entero, pero el año de salida del activo no amortizo nada. Y así ya me lo simplifico. Y luego aparte, todos los activos de vida corta, esos al pool y se acabó. Y además, los que tengan menos de 1.000 euros de valor de adquisición, esos a gasto. O sea, fijaos, no se complica lo más mínimo la directiva, lo cual a mí me parece genial. O sea, vamos a simplificar las cosas. Otro elemento novedoso de la BICIS es que contempla
la deducción por reinversión. Al final esta deducción es lo más lógico del mundo. Yo no sé cómo se quitó el impuesto sobre sociedades de España. O sea, al final, vamos a ver, si yo tengo un activo el cual utilizo para mi actividad normal y corriente, por ejemplo, mi nave, mi fábrica, vendo la fábrica, pero con ese dinero adquiero una fábrica que me va a servir para exactamente lo mismo. Claro, lo que grava el impuesto sobre sociedades no es la capacidad económica. Pues si al final yo sustituyo la fábrica y me quedo exactamente igual, ¿qué capacidad económica he demostrado ahí? Yo creo que ninguna. Por tanto, lo que dice la BICIS es exactamente eso. Oiga, si usted vende un elemento y compra otro que le va a hacer la misma función, usted se integra la ganancia, ojo, el ingreso me lo doy, pero también me integro una deducción fiscal, es decir, lo dejo a cero. ¿Y cuándo puedo realizar esta reinversión? Pues o 2 años hacia adelante o 1 año hacia atrás. Y para que esta deducción se aplique, tengo que tener el elemento en mi patrimonio al menos durante 3 años, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo, por cierto, cuándo me aplico esta deducción? ¿Cuando reinvierto? No, te lo aplicas cuando vendes. Fijaos que aquí hago un acto de fe, porque digo, vendo ahora y yo voy a adquirir el elemento o este periodo, o el año siguiente, o el otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como tú no adquieras el elemento, sino que, pues eso, no lo adquieras, lo que haces es, eso que te dedujiste mal deducido porque no has cumplido los requisitos, lo integras en la base imponible más un 10%, ¿vale? El 10% viene a compensar el hecho de que tú te hayas deducido en un periodo y pagues en otro posterior. Vienen a ser un poco los intereses de demora, ¿vale? Que fijaos que la BICIS no dice, me lo ingresas con intereses de demora, que es lo que diría seguro la normativa española. No, la BICIS dice, me lo ingresas con un 10%, no te pongas a calcular porque esto de lo que se trata es de que sea simple. A mí la BICIS la verdad es que me gusta porque, bueno, busca por lo menos simplificar el impuesto, cosa que yo creo que es necesaria. Otro elemento de la BICIS, la eliminación de la doble imposición. Fijaos que aquí la forma de eliminar la doble imposición es algo que no está armonizado a nivel de sociedades. Es decir, cada país opta por un método de eliminación de la doble imposición. Entonces, lo que hace la BICIS es armonizar no solo la base imponible, sino que armoniza la forma de eliminación de la doble imposición, ¿vale? ¿Y qué sistemas hay para eliminar la doble imposición? Pues tradicionalmente hay 2 sistemas. El sistema de imputación, que de lo que se trata es, imaginad que yo tengo una empresa, una matriz en España y una filial en Italia. Si en Italia la filial obtiene un beneficio y se lo reparte a la matriz española, ¿cómo funciona el sistema de imputación? Pues usted se integra en base imponible esa renta de Francia, creo que he dicho, no me acuerdo ya del país, esa renta de la filial y luego, mediante una deducción, usted se pone ahí lo que ha pagado en Francia. Y entonces lo que hago es integrar y luego deducir, ¿vale? Y esto lo que se trata es un sistema que es neutro para la exportación de capitales. ¿Por qué? Pues porque da igual que yo el capital me lo lleve a Francia mediante una filial, que me lo lleve a Italia o que me lo lleve donde me lo lleve, porque independientemente del impuesto que pague en origen, como yo al final lo que voy a hacer es integrarlo en base imponible y deducirme lo pagado allí, pues siempre le voy a aplicar un tipo comparable a lo que pagaría la matriz en España. Imaginaos que en Francia pago un 20%, pues si aquí el tipo es del 30%, pues al final me lo integro en base imponible, calculo la cuota, me dará una cuota del 30% y eso el resto el 20%. Entonces, me da igual dónde exporte el capital o que me lo quede en España. Al final siempre va a pagar lo mismo, ¿vale? Por eso se dice que es neutro a la exportación, porque da igual dónde invierta, siempre va a tener el mismo tratamiento fiscal. Y esto es el sistema que utilizaba el texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades, es decir, el sistema que se utilizaba hasta 2015. Pero como sabéis, internacionalmente lo que se está un poco imponiendo es el sistema de eliminación de la doble imposición mediante la exención, ¿vale?
¿Y de qué va ese sistema? Pues que esa renta que obtengo fuera directamente no la integro en base imponible. Es decir, si yo imaginaos que en Francia pago 20 y la filial me reparte 100, pues directamente esos 100 me los quito de la base imponible, ¿vale? Hago un ajuste negativo y ya está. Entonces, este es el sistema de ahora, de la actual ley del impuesto sobre sociedades. ¿Y esto de qué se trata este sistema o qué consigue? Pues una neutralidad, pero no en la exportación del capital, sino en la importación. Es decir, si yo soy una filial francesa, me da igual dónde me lleve mis dividendos o a quién reparta, porque al final los dividendos van a tributar, o al final la tributación va a ser la de origen, porque en destino no se va a añadir ninguna tributación adicional y por tanto se va a respetar la tributación de origen, ¿vale? El método de exención es respetuoso con la tributación de origen, es decir, reconoce, creo yo, fiscalmente la tributación de origen. Mientras que el sistema de imputación no es respetuoso. Dice, me da igual lo que diga Francia, aquí se paga el 25 o el 30%, lo que sea, y ya está. Y si no has pagado en Francia el 30%, la diferencia me lo ingresas, ¿vale? Por tanto, esos son los dos sistemas, que eso no es BICIS, eso es teoría, ¿vale? ¿Y qué hace BICIS? Lo que hace BICIS es optar por el método de exención. Es decir, tú cuando te reparta una filial, eso no lo integras en base imponible. Pero dice, ojo, yo como norma general opto por el sistema de exención. Pero como en origen pagues, o mejor dicho, como en origen haya un impuesto de menos de la mitad del tipo que hay en destino, es decir, imaginad que yo estoy en España y estoy aplicando BICIS y digo, bueno, yo el tipo en España es el 25%. Por tanto, si a mí me reparte una filial cuyo impuesto nominal, no el real, sino cuyo tipo de gravamen sea menos del 12,5%, en lugar de ese dividendo quedar exento, lo que hace es que se grava, es decir, se integra en la base imponible y luego me deduzco lo pagado en origen, ¿vale? Salvo que, ojo, el sistema de imputación se aplica, salvo que haya un convenio de doble imposición, o sea, mejor dicho, un convenio para evitar la doble imposición, que prevea específicamente que esta cláusula de inversión no se puede aplicar, sino que diga, bueno, aunque en origen haya una tributación o un tipo nominal inferior a la mitad del tipo de destino, aunque eso pase, no me puedes aplicar la cláusula de inversión. Es decir, aunque eso pase, en destino siempre tiene que utilizarse una forma de evitar la doble imposición que se base en la exención, ¿vale? Pero eso tiene que ser una cláusula específica que recoja el convenio. No me vale con que haya convenio, ¿vale? Por lo que entiendo yo en la directiva. Lo que dice la directiva es que tiene que haber una cláusula en la que se prohíba explícitamente que esta cláusula de inversión se aplique. Por tanto, pues eso es lo que tiene que haber. Es un poco una forma de negociar. Claro, si tú me reconoces que no me vas a aplicar la cláusula de inversión, pues yo te reconozco lo mismo. Y al final nos reconocemos mutuamente que el impuesto en origen es bueno. Esto es lo que entiendo yo, que se aplica. Y una vez ya tenemos, y ya estamos acabando con los elementos, una vez tenemos los principales elementos de la BICIS armonizados, hay ciertos elementos que se dejan a elección de los Estados miembros, que son dos. Y los mismos son las deducciones por donativos a entidades no lucrativas. Cuando digo deducciones, también no quiero decir deducción en cuota, sino quiero decir gasto deducible. Sabéis que en el impuesto sobre sociedades español, si tengo una deducción a una entidad de la Ley 49 de 2002, lo que hago es el gasto me lo ajusto positivamente porque es una liberalidad, pero luego en cuota aplico una deducción. Bueno, pues aquí en la BICIS no. Aquí en la BICIS, al parecer, si el Estado miembro quiere, puede establecer una deducción, pero en base, no en cuota. Es decir, España te puede decir, mira, si tú donas a una entidad de la Ley 49 de 2002 o equivalente europea, tú te metes en base un gasto deducible, que puede ser el 100% del gasto, puede ser el 50%, puede ser el 150%, es decir, lo que establezca el Estado miembro. Y también se deja a los Estados miembros
potestad para establecer gastos deducibles en relación a los planes de pensiones. Estos son los únicos dos elementos con los cuales los Estados miembros pueden jugar. Y como, bueno, no lo hemos comentado, pero esta base imponible común es o sigue la tendencia de bases anchas, tipos bajos, ¿vale? Sabéis que en España, con el texto refundido, lo que había era una base imponible que se veía mermada o que se veía minorada por diferentes tipos de deducciones y de, bueno, más que la base imponible, la cuota tributaria, ¿vale? Había una base imponible y un tipo nominal del 30% que al final, por la aplicación de diversos incentivos fiscales, pues resultaba en un tipo real mucho más bajo o más bajo que el tipo nominal. Y lo que se quiere, o la tendencia internacional, de hecho también ha pasado en España, es establecer una cuota tributaria o una base imponible que sea ancha, es decir, que no haya incentivos fiscales y que al final el tipo nominal coincida más o menos con el tipo efectivo, ¿vale? Y esa misma tendencia internacional es la que acoge la base imponible común, que lo que hace es no establecer incentivos fiscales. Como habéis visto, el del I+D y ya está, ¿vale? Entonces, yo creo que es un poco la aceptación o la, quizá, visión teórica o la perspectiva de que el impuesto sobre sociedades está para recaudar y ya está. Es decir, sabéis que respecto a los impuestos hay pues diversas finalidades, ¿no?, que siempre se predican. Una es, evidentemente, la recaudatoria, pero otra es la de modificación de conductas de los sujetos pasivos. Por ejemplo, si yo pongo un impuesto al tabaco, pues lo que estoy haciendo es desincentivar el consumo de tabaco, ¿vale? Si le pongo un impuesto bestial al tabaco, pues evidentemente uno de mis objetivos, al menos pretendido o que puedo alegar, es que yo lo que hago es encarecer tanto el precio del paquete de cigarrillos que lo que quiero es que la gente no fume, ¿vale? Por eso crujo a impuestos ese bien. Bueno, pues lo mismo con el impuesto sobre sociedades. Si yo evidentemente establezco incentivos fiscales por la realización de determinadas actividades, por ejemplo, que te vayas a Ceuta, que te vayas a Melilla, el régimen especial canario, todo eso, lo que busco es que los impuestos modifiquen ciertas conductas, bien sea desincentivándolas. Por ejemplo, los gastos contrarios al ordenamiento jurídico no son deducibles, las multas no son deducibles. Todo eso lo que busca, ¿qué es? Pues que no lo hagas. O incentivando las conductas. Si tú haces esto, te doy una deducción, ¿vale? Pues al final lo que dice la BICIS es, vamos a ver, esto del impuesto sobre sociedades está para recaudar, no para ir aquí modificando conductas. Por tanto, lo que hacemos es una base imponible ancha para todo el mundo igual y ya está. Y entonces nos dejamos de incentivos fiscales y asumimos esa cosmovisión o esa visión de la ley de los impuestos, ¿no?, que están para recaudar y ya está. Luego hay una cláusula de limitación de intereses, bueno, de limitación de la deducibilidad de intereses, que tampoco creo que tenga mucho interés ver. Al final es un poco como pasa en España, que no te puedes deducir todos los intereses que soportes, sino que van a depender de tu EBITDA. ¿Esto para qué? Pues para evitar que a las sociedades se carguen de intereses ficticios porque se quieran derivar la base imponible a otro estado de menor tributación, ¿vale? Esto es lo que ya, esto es BEPS, ¿vale? Esto no, tampoco tiene más. Y luego, cosa curiosa, en la base imponible común no se establece ningún sistema de pagos a cuenta ni de retenciones. Por tanto, bueno, no se dice nada. Pues esto tendrá que ser los países los que lo establezcan. Como España coja y diga, vale, te pongo la base imponible común, muy bien, genial. Pero luego, por cierto, un pequeño detalle. Si aplicas BICIS, tienes que hacer un pago mínimo del 23% de tu resultado contable. Pues ya nos hemos cargado BICIS, porque si al final me da igual lo que sea la base imponible, que siempre voy a pagar el 23% de mi resultado contable, aunque luego diga que eso sea un pago a cuenta y luego se me devuelva, al final lo que estoy generando es un nuevo impuesto. Entonces, si todo esto lo vamos a montar así, pero luego coge España y mete un pago fraccionado mínimo, no tiene sentido, ¿vale? Entonces yo creo que eso debería armonizarse, sobre todo viendo las prácticas españolas. Opinión personal. Y al final vamos a ver esto muy brevemente, el esquema de liquidación. Aquí os he hecho un pequeño esquema, ¿vale?, nunca mejor dicho,
de cómo va a funcionar la BICIS, para que visualmente la veamos, ¿vale? Entonces, como podéis observar ahí, empezamos arriba del todo a la izquierda, que tenemos revenues. Bueno, esto está todo en inglés porque al final yo siempre estoy leyendo en inglés, que es el idioma de trabajo, pero bueno, lo voy traduciendo. Al principio tenemos revenues, ¿vale? Ingresos, que tenemos o bien los ingresos propiamente dichos, ¿vale? Es decir, los beneficios derivados de la actividad empresarial. Y luego tenemos dos ingresos asimilados, o dos cosas que se asimilan a ingresos, mejor dicho, que es el exit tax, que es una pago, pero no porque haya tenido ingresos, sino porque me llevo los activos a otro estado miembro, a un tercer estado, o porque traslado la sede social, ¿vale? Que también se integrarían ahí en revenues. Y luego tengo la diferente valoración o los cambios de valoración de los activos mantenidos para negociar, ¿vale? Que también se integran como ingresos, aunque no lo sean. O no lo sean estrictamente. Una vez tengo esos ingresos, ahora lo que hago es resto los exentos. ¿Y cuáles son los exentos? Pues tengo Asset Related Subsidies, que esto es las subvenciones para la adquisición de activos, que tampoco ni la hemos visto porque no tiene demasiada historia. Tengo los beneficios que derivan de los activos estos en pool, Proceeds from Pooled Assets, que esto es una exención que decíamos antes que es técnica, o sea, la tengo aquí pero por mero funcionamiento de la amortización de estos activos. Y luego ya tengo las exenciones de verdad, que ¿cuáles son? Oiga, pues la exención por plusvalías de cartera, la exención por dividendos y la exención por el beneficio en un establecimiento permanente, ¿vale? Que son las tres fuertes. Vamos por exempt revenues, que ya lo hemos visto, y ahora estamos por deductible expenses. Estoy viendo que mi inglés está oxidado, entonces voy a tener que practicarlo. ¿Y qué tenemos en deductible expenses? Tenemos pues los gastos normales y corrientes del negocio, ¿vale? Que serían los business expenses. Estos son los normales. Y de ahí, ¿qué restamos que no son gastos en el sentido propio del término? Pues restamos el Research and Development Deduction, que es lo que hemos visto antes, la deducción por I+D, Research and Development Super Deduction, es decir, la super deducción, y la donación a entidades no lucrativas, Donations to Charitable Bodies, que esto es lo que hemos visto, que el Estado, como veis, pone MS y un asterisco como diciendo Member State, es decir, el Estado miembro puede ponerlo o no ponerlo, queda a criterio del Estado miembro. Y luego tenemos los otros gastos deducibles, Other Deductible Expenses, Other Deductible Items. ¿Y estos qué son? Pues aquí entra toda la amortización, bien sea el de los activos individuales, el de los activos en pool, los deterioros, es decir, todo lo relacionado con activos, ¿vale? Todo lo relacionado, mejor dicho, con la depreciación de mis activos. Tenemos también el AGI, el Allowance for Growth and Investment. Tenemos los gastos deducibles por los planes de pensiones, que puede establecer el Estado miembro o no establecerlo, y tenemos lo de Bad Debt Deductions, que estos son las deducciones por impagados, ¿vale? O incobrables. Una vez tengamos todo eso, lo que hago es ingresos menos ingresos exentos, menos gastos, menos otros elementos deducibles. Y eso me da ya la base imponible común, lo que veis ahí, tax base, lo que veis con CCTB, es decir, Common Corporate Tax Base. Common Corporate Tax Base. Claro, ¿qué pasa? Que aquí ya me debería parar, porque esta directiva no da como resultado una base imponible común. ¿Por qué sigo aquí metiendo cosas? Bueno, pues sigo metiendo cosas porque este esquema de liquidación es el que va a haber, o el que habría, porque esto ya sabemos que no va a seguir adelante, el que habría antes de que entrase en vigor la directiva de consolidación y reparto. Es decir, como veis ahí abajo a la derecha dice Calculation of the CCTB of the Common Corporate Tax Base before the Common Consolidated Corporate Tax Base. Directive enters into force. Es decir, esto sería el cálculo de la directiva de la base imponible común antes de que la directiva de consolidación y reparto entre en vigor.
¿vale? Y por tanto ahí tenemos unos elementos extraños que nos vienen ahí a reducir la base imponible. ¿Y cuáles son? Pues, oiga, la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios pasados y también lo que decíamos en el primer vídeo, que era la compensación de pérdidas de establecimientos permanentes o de filiales, mejor dicho, de filiales en otro Estado miembro, ¿vale? Eso nos entra también ahí como elemento extraño, pero simplemente porque hemos aprobado una fase y aún no hemos aprobado la segunda, entonces tenemos que hacer algo provisionalmente para que esta fase me pueda compensar las pérdidas de transfronterizas, porque si no, vaya sistema hemos montado, ¿no? Y fijaos que ahora voy a poner el cálculo de la BICIS. Ojo, no es el cálculo de la BICIS con consolidación, con reparto, no es eso, es el cálculo de la propia base imponible común, pero una vez se haya aprobado la directiva de consolidación y reparto, ¿vale? ¿Cómo funcionaría la BICIS? Pues mirad, casi igual, ¿vale? Simplemente, fijaos, ¿qué cambia? Pues cambia que el tema de las deducciones a entidades no lucrativas me desaparece de la BICIS y me desaparece también la previsión de gastos deducibles por pensiones. ¿Por qué? Pues porque como yo lo que voy a tener cuando se haya aprobado la directiva de consolidación y reparto es una base imponible común que luego voy a consolidar y voy a repartir, será una vez realizado el reparto cuando meteré lo de las deducciones por donaciones a entidades no lucrativas y cuando meteré las deducciones por gastos relacionados con los planes de pensiones. Claro, pero eso lo meteré una vez haya repartido, digámoslo así, la base imponible común. Antes no, ¿vale? ¿Por qué lo he tenido que meter antes? Pues porque no había consolidación. Entonces, por propia definición, lo tenía que meter en algún sitio, ¿vale? Y como veis, tampoco meto el tema de la compensación de pérdidas ni la compensación de pérdidas transfronteriza. ¿Por qué? Pues porque eso se va a realizar en la propia consolidación de las bases imponibles, ¿vale? Entonces, digamos que esta segunda foto es la foto buena, porque esta es una vez haya pasado el régimen este transitorio y se hayan aprobado o si hubiesen aprobado las dos directivas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo? Pues al final lo que tengo es un sistema para calcular la base imponible común del impuesto sobre sociedades, que al final es de lo que se trata. Como veis ahí tengo ingresos, tengo gastos, tengo otra serie de elementos que no se consideran gastos estrictamente y eso me da como resultado la base imponible común del impuesto sobre sociedades. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Pensaba que en la última diapositiva había puesto algo de despedida o algo, pero no, ha sido que se me ha colado otra. Pues nada, hasta aquí el vídeo este y en el siguiente lo que veremos será la directiva de consolidación y reparto, que ahí ya habrá más chicha y podremos jugar más. Como veis, yo lo que he intentado hacer aquí es enseñaros un poco, primero, qué problemas podría plantear el hecho de calcular una base imponible completamente separada del resultado contable y luego qué cosas tiene en mente la comisión para aprobar o formalizar una base imponible común. Pues una cosa muy importante es el Allowance for Growth and Investment, el AGI, cosa que parece muy novedosa, pero que la propia comisión ya dice, esto, madre mía, lo apruebo, lo propongo, pero con todas las cautelas. Y luego sistema de amortizaciones, todo eso, pues me pareció interesante que lo viésemos. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar al otro lado del vídeo y nos vemos en siguientes.